¿Cómo lo ves, licenciado? ¿Cómo ves lo que se está construyendo hoy en la política local en San Luis Potosí? Son tiempos de definiciones para estas dos grandes coaliciones. A ver, son tiempos de definiciones, pero me parece que Octavio dijo algo que es muy importante, o hizo algo que es muy importante, que es reconocer que ya su tiempo no correspondía en este momento. Lo que pudimos ver, o lo que hay en las definiciones en la política local, es muchos personajes que no se han dado cuenta que sus tiempos pasaron. Y me parece que ese es un elemento muy importante que en política cuenta mucho. ¿Y que pueden ser factores de división? Pueden ser factores de división o pueden ser factores de decisión. Ojo con eso. Porque o de pérdida. No, pero también de ganancia, porque en determinado momento es una muestra de madurez a la que no estamos acostumbrados. Claro. Los políticos normalmente ejercen una soberbia muy especial en donde ellos son los únicos que nos pueden salvar, ellos son los que tienen las soluciones para todo y tenemos que confiar en ellos. Cuando en estas ya no hay improvisados, son puro regreso de puras caras conocidas. Así es, y entonces el hecho de que alguien reconozca y diga, ¿sabes qué? Yo creo que ya no es mi momento, hay que ver otras opciones, hay que ver otras oportunidades, me parece que es algo muy importante. El intercamiento de algunos, de seguir ahí, empezando por el presidente, ¿no? El intercamiento de estar dentro de las campañas, ¿qué consecuencias puede traer? Mira, lo que pasa es que el señor López ha perdido la dimensión de las cosas. Él llega después de una campaña de 18 años, porque esa es la realidad, tardó 18 años haciendo campaña para llegar a la presidencia de la República, lo hace además con una mayoría legislativa que en su primera parte le permite incluso la reforma constitucional. Los primeros 3 años, de la legislatura que estuvo en sus primeros 3 años. Pero su soberbia lo pierde. Y entonces él mismo se sabotea la oportunidad histórica de haber marcado un cambio. Si él se hubiera abierto al diálogo, si él hubiera tomado en cuenta los tiempos, en donde esta época es todavía una época de transición, pero no debemos de entender la transición, el hecho de que Vicente Fox llegara a la presidencia, que Felipe Calderón llegara después y que luego Peña Nieto les quitara la presidencia al PAN. No, la transición se viene dando a partir de que en 1968 hay un conflicto con los estudiantes, hay muertos en las calles, Luis Echevarría, que era el gran culpable de esto, como se percibía por la ciudadanía, llega a la presidencia de la República y eso va generando un cambio que obliga a que López Portillo emita una ley de procesos políticos de partidos políticos y procesos electorales. ¿Por qué? Porque fue candidato único, porque nadie más se postuló para la candidatura a la presidencia, pero hizo campaña. Entonces era muy impresionante ver a un candidato único haciendo campaña por todo el país. A partir de ahí empieza la transición. Es decir, no es que Fox sea el símbolo de la transición. Oye, déjame hacer un paréntesis. Sí. De igual forma vimos hacer precampañas a candidatas únicas. ¿No? Claro. Y las vimos gastar recursos y andar por ahí, pero porque bueno, es un poco no entender, es no entender lo que está pasando, ¿no? Luego llega el 88 con la ruptura de la izquierda, la creación del PRD como el gran partido aglutinante de la izquierda, y ese es todo lo que hemos venido desarrollando hasta ahora. Si Andrés Manuel hubiera entendido que él podía haber sido la culminación, el primer régimen de izquierda absolutamente reconocido, llegar, abrirse al diálogo y construir diálogo con la oposición, estaríamos viviendo un momento histórico en el México de hoy en día. Lo estamos haciendo, pero por todo lo contrario. Incluso hubiera sido la confirmación de que las estructuras que se construyeron a raíz de este desencanto ciudadano, a raíz de estas luchas ciudadanas, funcionan, porque él llegó a la presidencia a través de esos mecanismos democráticos, ¿no? A través de la organización de elecciones por esas instituciones. Y lo que está queriendo es eliminarlas para que entonces regresemos al México de los 60s y entonces no haya quien le pueda competir. Vamos justo a eso. Presidencialismo. Claro, ha presentado estas 20 propuestas, algunas de ellas de reforma constitucional, la mayoría, en varios sentidos, y a mí me ha llamado la atención desde varios aspectos. Primero, el tiempo, el momento en el que las presenta. Yo quiero insistir en eso. A ver, si lo que dice es que es una visión de país, ¿por qué la presenta al cierre de su administración cuando le quedan cosa de meses al frente de la presidencia? Porque él no ve el país sin él. Sí, o sea, su visión de país es él conduciendo el país. Entonces, él las presenta en este momento, yo creo que por 3 razones. ¿Es perpetuarse a la siguiente administración? Yo creo que hay 3 razones. Una es esa. Es decir, estoy marcando de una vez la pauta
de lo que deberán de ser mis sucesores, y lo dijo, tampoco estamos No voy a descubriendo estar, nada. pero No van a es trabajar nada con del mis otro mundo. reglas. Pero además él dijo, y si la oposición gana, que les cueste trabajo. Sí, que es lo que sí, dijo sí. en el evento el lunes. Así es. Que si llegan los reaccionarios, porque ahora Así les es. dijo Sí, reaccionarios, y porfiristas. Que les cueste Y trabajo. que les cueste tumbar Sí. todo esto. Entonces, esa es una. La otra es que está construyendo una narrativa electoral. ¿Por qué? Para que vean qué malos son los que no están queriendo Claro, favorecer claro. las propuestas Porque de meten en México, una misma etcétera. bolsa la reforma judicial, la protección de los animales. ¿Qué le va a decir que no quiere proteger a los animales? Los vapeadores. ¿No? Los vapeadores y el combate al fentanilo, pero también la prisión preventiva para más delitos. Así es. Y el hecho de que puedas estar en prisión bajo una investigación que te pudieron haber inventado, ¿no? Pero ¿quién le va a decir que no al combate al fentanilo, ¿no? Y cuestiones como estas las meten en una misma bolsa. Los Sí. derechos de los indígenas. Sí, y por ejemplo, las pensiones. el tema de las pensiones, justamente me iba a referir a eso, de una manera muy responsable, porque está construyendo una narrativa sobre una expectativa que es irreal. A ver, podemos decir que las pensiones no sean del 100, que sean del 200 o del 300% de lo que ganaban, no importa. Mientras no digas cómo se va a financiar, no te sirve absolutamente de nada. Y si eso lo dejas a la ley Pero va a secundaria... salir del Felipe Ángeles el dinero. No, bueno, pues... 3 formas de financiamiento han salido en estos días, ¿eh? Primero quería con los organismos autónomos destruidos, no se pudo. Ahora que el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, y hoy amanecemos que con las utilidades del Felipe Ángeles. No, bueno, pues entonces eso está bien, eso me da tranquilidad, porque si piensa mantener... él dijo, a ver, este proyecto dice que a quienes ganen menos de 16,000 pesos mensuales. Bueno, pues entonces quiere decir que si piensa pagar las pensiones de las gentes que ganan menos de 16,000 con las utilidades del Felipe Ángeles, es que no hay gente que gane menos de 16,000, todo el mundo gana más. Porque si le van a alcanzar las utilidades del fracaso económico que es el aeropuerto No da Felipe ni para Ángeles, pues operarlo. que sí que no necesita dinero, ¿no? Sí. Uy. Ahora, me quiero detener en varias de estas iniciativas. A ver, por supuesto que el de la protección de los animales nadie la va a debatir. Bueno, los taurinos, si acaso, pero el resto pues no va a decir que no. El reconocimiento de los pueblos indígenas, pues tampoco, pero además que no estaba ya garantizado en la Constitución. El tema del combate al fentanilo, pues que no estaban prohibidas las drogas sintéticas en este país. Me vengo a enterar que no. Fíjate que justamente la tercera razón está en esta ineficacia de las propias iniciativas. Son iniciativas que por sí mismas, salvo alguna que otra, pero en paquete, no resuelven problemas reales. ¿Sí? Esa era la tercera razón por la que creo que las expiden. A ver, está protegido en el artículo 2 de la Constitución el tema de los pueblos de afrodescendientes y los pueblos indígenas. Sí. El reconocerlos como sujetos de derecho público, que esa es en realidad la esencia, puede de principio sonar bien, pero en realidad lo que está estableciendo son ciudadanos de primera y de segunda. Claro. ¿Por qué? Porque todos los que no sean indígenas y no sean afrodescendientes, entonces serán ciudadanos de segunda porque no están reconocidos estas comunidades como sujetos de derecho público. Y voy a poner un caso. El artículo 2 de la Constitución te habla de estos pueblos que tienen su origen en México antes de la conquista, etcétera, etcétera, y luego habla de las comunidades equiparadas. ¿Qué hace diferente a la comunidad judía de una comunidad indígena? Comparten un idioma, comparten un antecedente histórico, comparten una religión. ¿Por qué no reconocerle a la comunidad judía, por ejemplo, esta capacidad de poder actuar como comunidad? Y a futuro, porque a ver, a raíz de la guerra en Ucrania, muchos refugiados han llegado a México. Bueno, ¿Los vas a españoles, incluir? hay comunidades españolas, Claro. ¿por qué no reconocerles? Es decir, está estableciendo de manera demagógica una división de la población. Entonces, una iniciativa Argentinos también están llegando desbordados Entonces, aquí a México. Es y luego, totalmente ineficiente. Proteger a los animales, decir que se protege a los animales. A ver, poner en la Constitución que no habrá maltrato animal, pues ¿cómo va a definir el maltrato? ¿Lo va a dejar a que la ley secundaria lo defina? Entonces, una vaca estresada, la que van a matar en el rastro, pues también la están maltratando. Claro. Los perros en la azotea. Los perros en la azotea Pero están además, maltratados, ¿cómo ¿no? hacer la práctica? ¿Y ¿no? qué Porque, vamos a comer? Ya tenemos varios estados en donde se han impulsado esta clase de iniciativas y el asunto es que pues no funcionan porque no hay cómo operarlas, porque no hay estructuras que las respalden, que estén vigilando efectivamente que los animales no sean maltratados, etcétera, etcétera. Pero, insisto, me parece que luego ahí
y fue plan con maña, como decimos popularmente, ¿no? Porque nadie le iba a decir que no. A ver, ¿qué partido va a salir en época de elecciones a decir no quiero proteger a los animales? ¿No? Ninguno. No quiero proteger a los indígenas. Pues ninguno va a salir a decir esto. Pero ahí, como no queriendo, nos mete varios goles que sí me parecen importantes. Me quiero detener en lo que va en el tema de seguridad y de procuración e impartición de justicia. Porque, a ver, en el tema de seguridad insiste en la militarización de la Guardia Nacional. Un tema pues que ya le habían dicho que no, que ya la Suprema Corte le había dicho esto no puede prosperar. Lo vuelve a meter en esta ocasión. Y el tema de las prisiones preventivas, que mientras la tendencia iba a eliminar la cantidad de delitos que recurrían a esta figura, el presidente dice, ¿por qué no? Al contrario, vamos a meterles más. ¿Qué es lo que se está gestando ahí, licenciado? A ver, en el caso de la Guardia Nacional y el tema de la Secretaría de la Defensa, ahí hay una pregunta que por supuesto me encantaría hacerle al presidente, pero que no me contestaría. Por supuesto, tendría que promoverme amparo, ir a tocar la puerta a ver si me reciben los pinos para podérsela hacer. Pero ¿cuáles son esas ganas? ¿En qué consiste esa necedad de querer introducir al ejército en el control del país? A mí se me ocurren dos opciones. Tres, más bien. O tiene un compromiso muy grande con el ejército y por lo tanto quiere favorecerlos. El ejército lo está coaccionando a que tome la decisión, o es francamente tarado. No sé, cualquiera de las tres opciones me preocupa, porque el hecho de permitir que el ejército se adueñe, como se ha adueñado de la actividad económica, te están controlando las aduanas, están controlando las obras de infraestructura, y además darle el control de la seguridad, pues hay un momento de quiebre en donde será el ejército el que realmente esté gobernando. Pero además, el país. por cierto, en estas reformas también va esta parte de garantizar que el ejército no pierda las atribuciones que hoy tiene. Y hoy tiene atribuciones en la operación de aeropuertos, de hospitales, de aduanas, etcétera. Se le está garantizando esta permanencia. Por eso, es que es un golpe de Estado en donde está cediendo, es un golpe de Estado de carácter militar, donde los que menos aparecen son los militares. Todo. Se los está regalando el presidente. A mí me da la impresión, pero esto es evidentemente una percepción estrictamente personal. A mí me da la impresión que él siente que no va a ganar la elección. Esa es la impresión que me da. Y entonces es, como en alguna ocasión lo platicamos aquí en este espacio, el niño que está jugando en la calle con sus amigos y que le meten varios goles y entonces dice, pero el balón es mío y sin mi balón no juega nadie. Entonces les fastidio el juego a todos. Es decir, y es lo que está haciendo con el ejército. A ver, que llegue un ejecutivo a lidiar con el empoderamiento que va a tener el ejército. Con la desaparición de los órganos autónomos, con construir esta narrativa electoral. Es decir, voy a desgraciar lo más que pueda el país para efecto de que si me ganan... ¿La intención es la misma en la reducción de los plurinominales? En acortar... de porque 500 a 300. Él ha pedido carro completo y luego propone esta eliminación, esta reducción de plurinominales, que les da la posibilidad a los partidos de tener cierta representación. Mira, los plurinominales se han degenerado en una presencia de élites de partido. Ese es un problema que se remedia de otra manera. O sea, realmente lo que vemos es que en los plurinominales van los políticos que no se arriesgan en una campaña. Claro. O las cuotas que se y que no se atreven a salir al campo porque saben que si salen a tierra los van a Le hace dirigentes de partido, etcétera. Pero tienen una razón de ser. Por ejemplo, no los senadores plurinominales, esos deberían de desaparecer, eso sí, pero los diputados plurinominales tienen una razón de ser. Y es que las fórmulas de distribución de las diputaciones plurinominales tienen que ver con la representación de minorías. Y entonces te permite una composición mucho más heterogénea. Si tú reduces, en lugar de 200 plurinominales, lo reduces a 100, entonces estás generando un desequilibrio respecto de las minorías, porque para poder cubrir esas 100 van a ser las primeras minorías, no las minorías. Sí, y sería más factible tener mayoría en el Congreso, ¿no? Claro. Con tus aliados. Tengo que hacer una pausa, pero estamos platicando con el licenciado Jorge Chizalres. Regresamos para seguir conversando con él. Enseguida volvemos. Qué buenas pláticas. Ya estamos de regreso con el licenciado Jorge Chizal. Oigan, tiene que haber una sección durante el corte con el licenciado Chizal. Oye, tenemos varios mensajes. Yo agradezco mucho a la gente que está en contacto con nosotros. Andy Araujo nos dice que AMLO no actúa equivocadamente de acuerdo a su agenda. Todo lo ha hecho para crear las condiciones para permanecer en el poder. La izquierda es dictatorial en su naturaleza. Ojalá, dice, investiguen sobre este tema. Pues es justo lo que nos decía el licenciado Jorge Chizal. Luis Aro nos comenta que, dice, buen día, no podremos mejor postular al licenciado
licenciado, para que vayas de candidato. ¿Cómo El ves? licenciado no licenciado es no está postulable. interesado. No es postulable, el licenciado. Oye, hablábamos de estas reformas propuestas por el presidente López Obrador y a ver, nos quedamos en el tema de la eliminación de los plurinominales, que ha sido un reclamo de hace muchos años, que sí, muchos partidos incluso lo han cobijado en algún momento sin llevarlo a más, pero que hoy parece muy oportuno para el presidente porque dice, por un lado, quiero carro completo, quiero el poder legislativo en su totalidad. Y luego sale a decir, ¿y por qué no eliminamos los plurinominales? ¿Por qué no reducimos la cantidad de diputados? Le resulta bastante conveniente. Porque él va por las diputaciones de mayoría, con lo cual tendría un número importante de diputados. A ver, hay que reconocerlo. Pues él ha sabido comprar muy bien conciencias que se traducen en votos. Ya no nada más los de Morena, que también son los del Verde, que también son PT, pero además hasta priistas. Pues lo que pasa es que algo tienen que comer, ¿no? Y entonces, por eso luego... Como si ganaran poco en el Congreso de la Unión. Pero lo que pasa es que, a ver, tienes 300 diputaciones de mayoría, ganas la mayoría y reduces el porcentaje total sobre lo que sobre lo que conforma las 2/3 partes para la reforma constitucional, te sale mejor, porque entonces ya redujiste el número de diputados que necesitas y tratas de garantizarlo con los diputados de mayoría. Ahora, licenciado, el presidente en el evento del lunes menciona que él desea regresar la interpretación de la Constitución a la que quería Hidalgo, que pues en ese tiempo ni siquiera se imaginaba Hidalgo que iba a haber una constitución. Deja un antecedente como tal, ¿no? Con lo de la abolición de la esclavitud y lo que quería de bases para, pues no sabemos si república, imperio, lo que quería Hidalgo, pero también decía, como la veía Juárez, como la veían los hermanos Flores Magón. Y yo le pregunto a usted, como también abogado que es y experto en la materia, ¿se puede interpretar la Constitución de aquellos o como aquellos años para el México del 2024? Mira, por supuesto que no, pero además tampoco es cierto que así fuera como quisieran las cosas. A ver, que Miguel Hidalgo propuso la abolición de la esclavitud, sí. Uh-huh. Pero de que Miguel Hidalgo era una fichita, también. De hecho, la razón por la que se facilita la derrota de Hidalgo y de los independentistas en aquel entonces es por la división que se da entre Miguel Hidalgo y el general Allende, porque Allende se negó a que Hidalgo recibiera el tratamiento de Alteza Serenísima como lo quería Miguel Hidalgo. ¿Sí? Es que el poder es tentador. Sí, bueno, además el cura no era precisamente como de gustos humildes, ¿no? O sea, al cura le gustaba la buena vida, pero además en ese tiempo no hay que perder de vista, y esto el señor López parece que no lo entiende, el cura era realista, es decir, el cura Hidalgo quería de rey a Fernando VII. Lo que pasa es que él se alza en armas porque en Francia había invadido España y el rey español era un rey francés. Sí. El grito de independencia, ese grito que se conmemora el 15 de septiembre en la noche, o 16 de septiembre en la mañana, todos los historiadores de la época son congruentes en decir que una de las frases que grita es «Viva Fernando VII». Entonces, no es cierto que él estuviera pensando en un México independiente y en la libertad, ¿no? Además de que hay una constitución en 1812, que es cuando España recupera la libertad de Francia, que es la Constitución de Cádiz, que es la que se asume en México. Y esa Constitución de Cádiz llega pues hasta 1824, en donde aparece la primera Constitución federalista y una Constitución realista antes imperial con Agustín de Iturbide, pero en realidad eran momentos históricos distintos y obedecían a razones distintas. Es más, ¿por qué México se declara independiente como imperio? Porque era la moda en aquel entonces. Claro. La segunda opción era la república. Entonces, no podemos nosotros traer la construcción de instituciones actuales, vigentes, en un México actual, en un mundo actual, a tratar de atraerlas tal cual sin adaptarlas del pasado. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tanto de lo que está proponiendo el presidente, por estar en la Constitución, será viable? Ya decíamos el tema de las pensiones, pero también dentro de sus propuestas está asegurar el acceso a la salud gratuita para todos los mexicanos, lograr que los trabajadores sean dueños de sus viviendas, el tema del aumento al salario mínimo incluso, ¿no? Que suena bastante justo, pues sí, que esté por encima de la inflación, pero ¿qué tanto de lo que está poniendo ahí como propuesta se logra a través de publicarlo en la Constitución? ¿Qué tanto requeriría más bien? Pues construcción de programas, de acciones, de presupuestos, de ejercicios de gobierno. A ver, una constitución más o menos bien hecha, la Constitución de los Estados Unidos, y es una constitución que tiene pocos artículos breves,
que da, a través de enunciados cortos, la posibilidad de construir muchísimas normas y muchísimas políticas y con pocas enmiendas. En México existe una tendencia a que para que no lo puedan tocar, para que no se quite, para que cause efecto, vamos a meterlo a la Constitución. Entonces nuestra Constitución se ha engrosado enormemente. Voy a poner un caso. El artículo 6 de la Constitución, el artículo 6 tiene una reforma en el año de 1978, cuando se lanza justamente esta reforma en materia electoral en México por López Portillo. Y se le pone un enunciado. Dice, el derecho a la información estará garantizado por el Estado. Bueno. Luego resulta que la Suprema Corte interpretó y dijo, no, es que nada más se refiere a lo electoral porque era una reforma electoral, cosa que la Corte estaba completamente equivocada con eso. ¿Qué es lo que sucede? Que en esa frase ya puedes desarrollar todo un sistema, puedes construir todo un sistema a partir de la ley reglamentaria para que el Estado garantice la información. Claro. ¿No? Había que subirlo a la Constitución porque no se había hecho, y entonces crearon un artículo 6 donde se crea el INAI, donde se dan reglas, y se hace un artículo enorme, cuando en realidad de esa frase se podía haber hecho todo lo mismo como una política pública. El tema de la vivienda está en el artículo 4 de la Constitución, y dice el Estado garantizará el derecho a la vivienda. Bueno, ¿para qué tienes que poner que los trabajadores sean propietarios de la vivienda cuando además, ya hay una disposición? No crea una dice. ilusión falsa, porque además, a ver, quiero ver, ¿lo aprueban del acceso gratuito a la salud? Por supuesto, nadie se va a oponer, lo aprueban en la Cámara de Diputados, lo valida el Senado, y al día siguiente vamos a tener todos los mexicanos acceso a la salud gratuita. No, pero además ya lo tenemos. Con un sistema de salud colapsado, pero que en esencia debería de garantizarlo. Pero es que ya la Constitución dice que está garantizado el derecho a la salud. Claro. Estas normas, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, esa norma del derecho a la información, son lo que se conocen como normas programáticas. Una norma programática es la que por sí mismo no tiene una vigencia y aplicación directa, sino que requiere una política pública. Y claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se reforma la Constitución y se reconoce el derecho a la vivienda, se crea el Infonavit. Entonces, es la respuesta en una política pública de una disposición constitucional. Pero aparte dice algo clave, para garantizar eso que dice Erika, de que se garanticen esas leyes que están en la Constitución, tiene que haber organismos, claro, tiene que haber pero institutos. Esa es parte de la política para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú empiezas a rellenar la Constitución con normas más concretas y específicas, quitándoles la generalidad, estás poniendo más camisas de fuerza al Estado para que pueda hacerlo, porque entonces lo que dice Erika es cierto. ¿Cuándo entonces vas a tener el derecho garantizado de la persona? ¿Mañana? O sea, yo mañana estoy enfermo, entonces ya mañana me lo voy a tener. Ya lo voy a tener, ¿no? Y ahora viene esta parte, ¿no? De querer poner todo en la Constitución, pero no querer ponerlo en el presupuesto. Porque, a ver, si revisamos el presupuesto para el 2024, el sistema de salud no está recibiendo los recursos para garantizar el acceso a la salud gratuita para todos los ciudadanos, no nada más los derechohabientes, no nada más quien lo esté necesitando, sino dice para todos los ciudadanos. Hoy el presupuesto no lo dice. No, porque, pero además, fíjate, el hecho de que tú tengas un derecho consignado en la Constitución lo convierte en un derecho supremo. Y al ser un derecho supremo, tendría que poderse financiar. Doy un ejemplo. El caso del derecho a la información, que constitucionalmente está previsto que corre a cargo del INAI su tutela, se le ha querido golpear, se le afectan los presupuestos, le quitan comisionados, etcétera. Lo que está queriendo hacer el señor López es centralizar todo para que entonces se convierta en una dádiva, en una generosidad que va a tener el presidente con la gente. Uy. Sí, y eso a mí me parece muy peligroso. ¿Qué es esto de estas reformas, de estas propuestas, de este momento en el que lo presenta el presidente? ¿Es un intento electorero? ¿Es una camisa de fuerza para el siguiente? ¿Qué es? Son los sueños de un dictador. Son los sueños de un dictador. Y evidentemente, ante la proximidad del proceso electoral, lo que está buscando es ser un dictador. Lo que hizo en su momento Plutarco Elías Calles con el maximato, ¿no? Lo que pasa es que él corre, a ver, y esto tampoco se ha dicho, todo el mundo ve en Claudia una persona totalmente dócil a él. Plutarco Elías Calles vio en Lázaro Cárdenas una persona totalmente dócil. Licenciado. ¿Sí? Y en su momento... No le escuchen del otro lado cuando diga Lázaro Cárdenas, porque bueno. Lo que pasa es que es cierto. A ver, Plutarco Elías Calles nombra a Emilio Portes Gil, a Abelardo L. Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio. Y él pensó que iba a poder hacer lo mismo con Lázaro Cárdenas. Y en el momento que asume la presidencia de Lázaro Cárdenas, llegaron por Plutarco Elías Calles, lo subieron en un avión y lo mandaron a Estados Unidos. Punto, se acabó. Entonces, a ver, también no significa
que en una de esas No la de la alguien se la tenga Oye, pero guardada, ¿no? sale en las reacciones, ¿no? Xochitl Gálvez iba a decir qué es esto que está presentando el presidente, pero del lado de Claudia Sheinbaum va a decir, nosotros avalamos todo, lo respetamos todo, te están dejando una camisa de fuerza y lo reconoces y lo aceptas en un acto de disciplina política partidista. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué pasa si ahorita Claudia dice que no? Pues ni candidata es. Mejor por se supuesto- espera por llegar. supuesto. Lo dijo el presidente más feminista, ¿eh? Ten, Claudia, aquí están todas las reformas que Patu... Bueno, si es que llega, ¿va? Sí. Ahí Por eso están. te digo, Ahí está lo que tienes que hacer. y Claudia me parece que de manera muy inteligente Claro, no aguanta. se le va a oponer Aguanta. en este momento. Bueno, al otro Licenciado día. Jorge Chesal, qué contundente, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Gracias, El licenciado Jorge Gracias. Chesal platicando con nosotros. Vamos a la pausa, Jonathan. Altavox. Somos tu voz.